Hola, apreciados amigos y amigas que siguen su programa, Café Literario Verónica Ascensión. Hoy con un hermoso programa celebrando, conmemorando el Día del Escritor, el día bellísimo de todos los escritores y escritoras del mundo. Y qué mejor para recibir este día que hablar de un escritor que nos dejó la vida perfumada, embriagada de belleza, como Oscar Fingal Flaherty Will White, mejor conocido como Oscar Wilde. Fue un escritor, poeta, dramaturgo de origen irlandés, nacido en Dublín el 16 de octubre de 1854, de una familia muy distinguida. Desde joven mostró gran talento literario y una excepcional habilidad para la sátira. Su vida fue marcada por la paradoja y la excentricidad. Para hablar de este genial escritor, hemos invitado a nuestro hermano Guillermo Ascensión, de profesión contador, escritor, ensayista y corrector de estilo. Él es un apasionado de este escritor, al que ha seguido desde sus primeros años de juventud, y quise invitarlo para que nos dé su percepción y lo que dejó en su vida la lectura de este gran escritor. Guillermo, gracias por aceptar nuestra invitación a estar aquí para hablar de uno de tus preferidos. De los favoritos. De los favoritos, Oscar Wilde. Cuéntanos un poco. Sí, gracias a ti por la invitación. Saludo para la amiga Nelly que está por aquí, Jonathan, producción, y a los oyentes. Un saludo desde aquí. Y tenemos un tema interesante, ese escritor, Oscar Wilde. Ese nombre tan complicado, parece que él se dio cuenta que era muy complicado y él mismo fue que dijo que era Oscar Wilde. Me dio trabajo decirlo, sí, pero había que decirlo. Sí, él mismo fue que dijo Oscar Wilde. Parece que en inglés también es complicado, o muy largo por lo menos. Sí, vamos a conversar sobre... ¿En qué te influyó? ¿Cuál fue la gran... ¿Qué tú aprendiste de ese gran escritor? ¿Cómo influyó en ti? Sí, mira, vamos a los orígenes. La primera vez que yo leí El retrato de Dorian Gray, que es su novela, la única que publicó, una obra maestra, fue en un paquito. Antes, esos grandes héroes, esos personajes famosos los llevaban a A paquito. Paquito, los cómics. Los cómics, como le dicen cómics los americanos. Y usaban también de obras de la literatura. Hacían unos resúmenes con sus viñetas. Sí, que eran muy bonitos, muy muy bonito, sí, graciosos. y se leía mucho. Y entonces ahí leí yo el retrato de Dorian Gray, que es en resumen, es la obra de un pintor, alguien que está pintando a un joven, y llega Oscar Wilde, eso fue la vida, eso fue real. Y dice, qué lástima que ese joven se va a poner viejo, y con el tiempo. Y el pintor le dice, mira, ojalá que fuera que se pusiera viejo el cuadro, y él no. Wilde cogió esa idea y entonces plasmó, hizo la novela, y entonces la novela tiene un personaje que se llama Henry Hutton. Henry Hutton es el conocedor de todo, el hombre de conocimientos, de estudioso, pero resulta que cuando uno conoce lo que fue Oscar Wilde, se da cuenta de que es el mismo. Es un personaje. Es una especie de, como dijo Flaubert, de Madame Bovary soy yo. Exactamente. Sí. Como un autorretrato. Sí, el alter ego. ego. Ese Harry Hutton, él se expresa a través de ese personaje. El que conoce lo que dice Hutton en esa novela se da cuenta de que es a través de ese personaje él dice las cosas. Luego incursioné en su teatro, El abanico de Lady Windermere, Un marido ideal, La importancia de llamarte Ernesto, es una comedia. Leída en el mundo. Sí, muy famosa. Llevada al teatro. Porque su teatro es el más leído después del de Shakespeare. Exactamente. Sí. Entonces, después Guillermo, un hombre de grandes escenarios siempre. Sí, vamos a esa parte. Entonces, los cuentos, él tiene un cuento que me gustó mucho que se llama El amigo fiel. Es una fábula, son animales, uno abusando del otro y diciendo que es fiel.
Oye, así cualquiera es fiel. Sí, sí, sí. El fantasma de Canterbury era un buen cuentista. Es mencionado entre los grandes. Cuentos cortos maravillosos. Sí, sí, cuando se habla de Sherwood Anderson, el norteamericano, de Quiroga, el uruguayo, de Borges, de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, sí. En ese grupo está, él es de los grandes cuentistas. Entonces viene el teatro, viene el cuento, entonces poeta, un poeta muy fino. Tiene poemas famosos como uno que se llama Rávena, La Esfinge y La balada de la cárcel de Reading, que fue su último trabajo. Entonces escribió ensayos, El alma del hombre bajo el socialismo, y los ensayos de él eran considerados obra maestra, un gran ensayista. Pero ¿qué pasa? Que la vida de él, hay escritores que se conocen por su obra, más nada, pero de su vida no tiene esa gran trascendencia. Él era un personaje de trascendencia porque apabullaba. Sí, esa personalidad, ¿verdad? Esa personalidad aplastante. Que había gente que lo odiaba, porque él se burló mucho. Sí, él se burló de la alta sociedad inglesa y era parte de eso. Él decía que el que domina una mesa en Londres domina el mundo. Entonces él era como ese gran personaje que donde llegaba histriónico, bien hablado, con un verbo florido. Burlón. Y muy fino en la cosa que decía. No es lo mismo echar una discusión o un pleito con una gente que sin verbo. Sin verbo. Una gente plebe, vamos a decir, que una gente porque es peor. Que te apabulle. Que te apabulle, así mismo. Guillermo, vamos a hacer una primera pausa en el programa y volvemos contigo para hablar un poco. Yo veo que tú trajiste aquí tu colección de Oscar Wilde. Una maravilla para que nos vaya comentando, además de que tú vas a leer un poco del ensayo que escribiste en tus libros de ensayo Arena y Limo. Volvemos en breve contigo para hacer el recuento. ¿Cómo no? De nuevo en nuestro café literario Verónica Ascensión, hoy celebrando el Día Mundial de la Poesía. ¿Qué mejor para este día que hablar de Oscar Wilde? Para eso tenemos acá al escritor Guillermo Ascensión, ensayista, corrector de estilo y amante de la buena literatura. Guillermo, quedamos en que tú vas a leer algo de tu libro Arena y Limo, un ensayo que tienes sobre Oscar Wilde, y quedamos que vamos a hacer una panorámica de la obra. Correcto, sí. Aquí vamos a leer un par de párrafos para que el oyente, la audición, tenga una idea del personaje. Aquí más o menos un resumen. Un día del año 1895, el carcelero de la prisión de Reading en Inglaterra, refiriéndose al preso de la celda C33, le comentó a Frank Harris, ese era biógrafo de él, a Frank Harris, que un hombre como ese no debería estar allí, que no merecía estar en ese lugar. Además, era un preso que hablaba muy bien. El presidiario era nada menos que Oscar Wilde, y por tener ese nombre como huésped, la referida celda, la tercera del tercer descanso del bloque C, pasó con el tiempo a figurar en innumerables páginas biográficas. La respuesta de Harry, muy amigo y futuro biógrafo del escritor, no fue menos lapidaria que contundente. Ese es el hombre que mejor habla de su tiempo, le expresó al preocupado vigilante. Y eso que dijo Harry era totalmente cierto. Oscar Wilde, en una ocasión, el reconocido escritor francés André Gide afirmó que Wilde era mucho mejor hablando que escribiendo. Quienes le han oído hablar encuentran decepcionante leerlo, refirió. Era una opinión generalizada en su tiempo y de la que Oscar tenía tanta conciencia que una vez manifestó con su conocida ironía que había puesto su talento en su obra. Y su genio en la vida. Cuéntanos un poco de esa vida. Esa vida un poco atormentada. Y también me gustaría saber tu opinión de la trascendencia de él en nuestro continente. Sí, lo que pasa es que Oscar Wilde se encumbró. Su madre acostumbraba a llevar intelectuales, artistas, gente destacada. Gente de una vida acomodada. Acomodada a su casa, de esas reuniones. Una mujer muy fina. Sí. Y él, todo el mundo quería ir a esa casa y oírlo hablando. La gente quería oírlo. Él fue un joven educado, muy educado. Él dice que de las dos cosas que definieron su vida fue
cuando su padre lo llevó a Oxford a estudiar a Oxford, que ganó un premio, un En poema. esa prestigiosa universidad. Sí, y cuando la sociedad lo envió a la cárcel, porque tuvo un problema con la sociedad. Sí, ese contraste en esa Ese vida. contraste, sí. El problema vino porque él era homosexual y tuvo una relación con un joven poeta. Entonces, el padre del muchacho se enteró, el marqués de Queenberry se llamaba. Y hay algo jocoso que está documentado. Él escribió una carta diciendo al señor Oscar Wilde que se comporta como un sodomita. Me puso una N, estaba Sí. tan furioso que escribiendo puso, en vez de sodomita, puso sodomita. Oscar Wilde recibe la carta y entabla un juicio con ese señor, perdido de antemano. No lo iba a ganar. No, porque en una época en que, imagínate, muy difícil. Sí, muy difícil. Pero ¿qué pasa? Que él se había burlado de la sociedad, porque él la estudiaba, la conocía, y en sus obras, sobre todo en su teatro, Sí, esa la ironía. cursilería. Vamos a poner un ejemplo. En el abanico de Lady Windermere, aparece Lady Windermere en una fiesta, un salón de la alta sociedad, Con este traje. diciendo, sí, que, ay, mi quiromántico, ¿dónde está mi quiromántico? Ella andaba con un quiromántico. O sea, un hombre que lee la mano. Que le leía la mano. La burla. Sí. Ella andaba con un amigo que le leía Era la mano. el glamour del mundo. La burla, una cosa cursi. Y entonces él lo manifestaba aquí. Entonces ese teatro le ganó también, había un actor que lo odiaba. Sí, Entonces, muchos adversarios. Sí. Él se creó como una cantidad de enemigos por su estilo. Sí, así como muchos lo admiraban, otros lo rechazaban. El caso es que cuando van al juicio, eso es famoso. Él apabulló al fiscal. El fiscal cogió la novela Dorian Gray como prueba contra él y por problema moral. Igual le dijo que los libros no hay libros morales ni inmorales, que los libros están bien o mal escritos, más nada. Sí, es la literatura. Entonces se hizo famoso ese juicio porque él apabullaba también a ese fiscal. Sí. No, porque yo voy a vender estética y eso lo compran, si le escribo yo sí. Sí, tú recuerdas Era en un viaje terrible. cuando en el aeropuerto que le preguntaron por su Eso equipaje. es ya cuando va a Estados Unidos. Cuando va a Estados Unidos le Sí. preguntan por su equipaje y le dijo que el Él equipaje... va como crítico de arte y maestro de estética. Él era del apóstol del esteticismo, una corriente literaria, que el arte por el arte. Y cuando él llega a aduana le piden declaración y dice yo y mi talento. Sí, imagínate, sí. No tengo nada que declarar, excepto yo y mi talento. Excepto yo y mi talento. Él dijo que no tenían, lo tenían todo en común con América y Estados Unidos, excepto, desde luego, el idioma. Hablando el mismo idioma. El mismo idioma, sí, era tremendo. Entonces ella tiraba, ¿sabes? Esas frases chispeantes. Sí. Entonces fue a Kitcherly Hill, se llama, Hill Hall, un salón que está ahí todavía en Nueva York. En un salón bien donde él grande, se lució con conferencia. ese... Él fue a dar una conferencia y Sí. estaba José Martí. Y José Martí lo describe, y hasta el atuendo, un frac negro, un chaleco blanco, un pantalón corto, Sí. unas medias negras largas Eso está y ahí un pantalón de villa. en el tomo de todo el Sí, recorrido de Martí en Nueva York. Posiblemente ellos dos no hablaron porque Martí no deja constancia de eso. Estamos hablando Porque cuando él todavía no tenía la obra acabada, no había escrito, apenas había escrito. Voy a buscar ese dato, eso es 1890 y tanto, Por ahí, cuando sí. 94, Sí, 95 por ahí, que sí, estaba sí. Martí en Sí, Nueva él York. fue a Filadelfia y se encontró con Walt Whitman, el hombre de hojas de hierro. Quedó figuras. Gran poeta. Guillermo, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos contigo para que nos hable un poquito de la trascendencia de la obra de este escritor y del legado que dejó a nuestro continente. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro programa Café Literario Verónica Ascensión, celebrando este Día Mundial de la Poesía, con Guillermo Ascensión, escritor, corrector de estilo y gran lector,
Qué mejor que hablar contigo de esta conversación tan linda alrededor de la obra de Oscar Wilde. Gracias. Y quedamos en la parte de la condena. Cuéntanos un poquito de esa condena. Sí, fue condenado a trabajo forzado. Fue muy duro para él. Le saquearon la casa, le llevaron sus objetos, escultura, pintura, todos sus libros. Sus libros. Sí, fue muy duro. Muy Creo duro que fueron para los primeros libros robados, él. de los primeros. Sí, no se concebía. Por eso decía el carcelero, ven, ¿qué hay que hacer este hombre aquí? Demasiado nivel. Poeta grande. El caso es que fue ridiculizado también en una estación de tren. Apareció vestido de presidiario. La gente lo veía. Y fue a parar a Francia. Él hablaba francés. Y conocía el griego también. Conocía bien la literatura, el mundo helénico. Y en Francia se hospedó en el hotel d'Alsace, se llama, no sé cómo se pronuncia. Y hay una foto de Jorge Luis Borges en ese hotel. Él fue a Francia y se hizo una foto. En ese hotel, en forma miserable, murió. Ahí lo visitaba poca gente, fue penoso, fue auge y caída, se podría definir. Sí. Porque cuando estaba Pero fue en como lo alto, ensayado. estaba bien alto. Muy ensayado fue ese juicio, todo eso, porque, oye, la época no ayudaba. Sí, se la vengó la sociedad. Por eso él dice, cuando mi padre me envió a Oxford, la sociedad me envió a la cárcel. A la cárcel. Sí, murió ahí. Uno lo sufrió, Guillermo, en el sentido de que nosotros pasamos esos años 70 y 80 alrededor de este escritor magnífico, Sí. deleitándonos la vida. Sí. Él fue parte del deleite de nosotros. Sí, yo lo leí muy joven. Yo estaba en bachillerato, quizás séptimo, octavo. Claro, estamos hablando de los años 60, 70. Sí, en los 70. En los 70, pero que uno conocía esos libros de él y uno no lo quería. A través de nuestro hermano Andrés, que tenía esos libros allá. Claro. Debemos dedicarle este programa a él. Claro, que siempre lo menciono, Andrés, porque los primeros libros que tuvimos, aparte de los libros de papá, que eran muy clásicos, Andrés llevó mucha literatura. Ahí fue que yo... del momento, ¿no? Sí. Esas colecciones, ¿tú recuerdas esas colecciones que tenía Andrés? Sí. Que eran como una enciclopedia. Sí. Maravilloso. El caso es que Wilde está enterrado allá en el Pere Lachaise, donde estuvo Trujillo precisamente, sí, que ahora está en España. Sí. Ahí está Pro, Edith Piaf, sí, Bernard Shaw, y es un cementerio famoso. de famoso. Y la tumba de él dice, un beso puede cambiarle la vida de una persona, algo así. Así es. Entonces las mujeres iban con lápiz labial y la pegaban, en la tumba. Para dejarle ese regalo. Y un bisnieto se regó. Y dijo que no, que quiten todo eso de ahí. Y remozaron la tumba. Ay. Un monumento bien Guillermo, grande. vamos a ver, tú tienes unas frases, porque fueron célebres las frases de Oscar Wilde. Bueno, hay libros, se han hecho libros nada más de las frases. De las frases, claro. Oscar Wilde sin tapujos. Y un libro pequeño de bolsillo, de viaje. De bolsillo, sí. Extraídas del juicio y de sus obras. Exacto, se hizo ese pequeño resumen. Aquí tenemos otro. El arte del ingenio, eso es frases, todas frases de él. Extraídas de ahí, porque es que él... ¿Cuáles tú tienes que trajiste para poder leer alguna? Podemos verlo de aquí. Ajá. Sí, no dijimos que en su momento de gloria andaba con un girasol y un lirio. Y ese sombrero famoso inglés. No, era el dandy. Era el dandy por antonomasia. Así mismo. Pasaba por en las calles de Londres, exhibiéndose. Sí. Y ahí estaba en su momento de gloria. Tenía la belleza física del vestuario y la belleza del verbo. Era un hombre alto, el que cuando uno lo lee, lo ve tan fino y tan cosa, que era altísimo. Altísimo, sí, bien vestido, y entonces con este verbo, él era un personaje. Él estaba acabando. Cuéntanos algunas frases. Nada de lo que merece la pena saberse puede ser enseñado. Todo aquel que es incapaz de aprender se dedica a enseñar y por ello pierde uno el entusiasmo por el estudio. Oye, porque es la paradoja.
usaba mucho la paradoja. Él dice, presenta una cara y el lector espera una respuesta y sale con otra. Un mago de la paradoja. Sí, un mago. Y la ironía. Y la ironía. Un nudo de corbata bien hecho es el primer paso serio en la vida. 60. He estado trabajando toda la mañana en un poema. Le he suprimido una coma. Por la tarde volví a ponerla. Impresionante. Nada tiene más éxito que los excesos. Guillermo, esos libros, la mayoría agotados, pero aparecen libros de... se mantiene libro, actualizado. Este libro no es de ahora. Sí, ese libro de los 70. Sí, no es de ahora. ¿Tú tienes ahí primeras ediciones? Sí. Esta es una biografía, esta que yo tengo en la mano es una biografía donde no quedó nada. El pecado es realmente el único elemento de valor que queda en la vida moderna. Sí. Ahí aparecen muchas frases, cosas. Pero esa biografía es total. Sí. La escribió ese Juan Arbó. Guillermo, tú trajiste, estas son las poesías completas. Sí, la poesía. Y allí está el teatro. Aquí está el teatro. Y aquí... Pero el teatro es un poeta. Cuando yo empecé a leer a Walt, yo no había leído poesía, pero la leí a través de él. A través del teatro. Claro. En teatro está leyendo poesía. Exactamente. Eso es pura poesía. El alto nivel. Sí. El más alto nivel literario. Porque era un poeta escribiendo teatro. Exactamente. Una calidad pasaba a la otra. Sí. De un género a otro. Sí. Entonces, esos recursos estilísticos, la retórica. ¿Tú consideras que él dejó un legado a nuestro continente? Sí, es una figura mundial. Sus libros fueron traducidos, porque él escribía en inglés. En inglés. Algunos en italiano. Porque creo que dominaba el italiano. Sí, él manejaba varios idiomas. Pero todos sus libros fueron traducidos. Porque tuvo una educación esmerada. Lo que quiere decir que esa obra traducida caminó al mundo hispano. Sí. De nuestra lengua castellana. Sí. Fue un gran escritor. Muy influyente. Sí. Sí. Me encantaba. Influyente, quizás no para que la gente escribiera como él, pero sí influyente en el sentido de que le llegó a la gente. Le llegó a la gente, tenía mucha facilidad de llegarle, pero también enseñó, porque leyéndolo se aprendía. Sí. Porque después que tú leas a Oscar Wilde, tú dices, bueno, pero hay que aprender a escribir bonito. Sí, escribía bonito. Escribía bonito. Sí. Ese retrato de Dorian Gray, desde la primera hasta la última página, es un poema. Eso es una joya. Entonces, él le escribió una carta a ese muchacho que se llama Alfred Douglas. Y esa carta, yo diría que es una obra maestra dentro del género. Y la escribió en la cárcel. O sea, la iba sacando hoja por hoja, o sea que no tuvo tiempo ni de corregirla. Sí. Tremenda carta. Sí, una carta histórica. Sí. Esa es parte del legado. Escribió la balada de la cárcel de Reading, allá donde estuvo preso, que fue un soldado que mataron, y él escribió, eso fue su último trabajo, un poema bien largo. Guillermo, gracias. No podíamos celebrar mejor el Día de la Poesía que con este genial artista, este genial escritor, que era un artista completo, hombre de teatro, de la conversación, del arte de vivir, del arte de hablar, de la ironía, de tantas cosas, tanto manejo, tanta gracia para manejar la literatura. ¿Qué le pareció la puesta en escena de su obra? Le preguntaron. Y dijo, todo un éxito y el público un fracaso. Tú te imaginas, uno vivía con él, así yo recuerdo que esos libros no los queríamos soltar. Señores, nosotros estamos te agradezco que hayas aceptado venir aquí a hablar en este día, hablar de este personaje que yo sé que tú admiras muchísimo y que fue parte de mis años de juventud, de esa alegría permanente. Pero vamos a aprovechar para exhortar a la gente que se acerque. A los estudiantes, Guillermo, este programa lo están viendo a la obra de muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un mensaje tuyo para motivar la lectura de Oscar Wilde. Hoy, cómo no, sí. Es un gran poeta, muy fino, con muchos recursos estilísticos, sobre todo un mago de la paradoja, un gran narrador, tanto en su novela como en los cuentos, un gran autor teatral,
y un poeta sublime. Sublime, así Hay que mismo. leerlo. Ahí está la poesía completa. Y un personaje complicado, que había que estudiarlo también. Porque hay escritores que son su obra y ya. Este es un personaje. Es un personaje, él era la obra y el personaje. Sí. Dos cosas. Nosotros te vamos a invitar a nuestro club de lectura para hablar de este personaje con nuestros 60 amigos que siguen el club de lectura. Tú sabes que es un club muy interesante, que sería muy bueno este tema, porque ahí vendrían algunas conversaciones y algunas preguntas y algunas anécdotas de la gente que lo oyó esto en ese tiempo maravilloso. Pues las gracias por anticipado. Sí, sí, sí. ¿Cómo Mis no? amigos y amigas, gracias. Los esperamos este domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche. Y repetimos de nuevo el lunes a las 9:30 de la noche, celebrando el Día Mundial de la Poesía con Guillermo Ascensión, escritor, amigo invitado permanente, un lector permanente y un colaborador de este programa. Muchísimas gracias.